Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. Hoy vamos a hablar de historia, vamos a hablar de proyectos de investigación. Siempre hemos tenido la necesidad de conocer la historia como elemento de identidad y de cohesión de las comunidades humanas. Ya decía Cicerón que la historia era vida de la memoria y maestra de la vida. En nuestro pueblo, como otros tantos pueblos, hay un deseo compartido por parte de mucha gente de profundizar y de sacar a la luz hechos y acontecimientos que desconocemos y que son necesarios para completar la historia o las lagunas de la historia en cada uno de los pueblos en que vivimos. Aquí en Lora sabemos bastante desde el siglo XIII para acá, incluso de la época romana, pero sin embargo sabemos muy poco de la época y de la sociedad visigoda y de la época y sociedad islámica o andalusí, más allá de la información que nos puedan aportar pues los dos restos de castillos árabes que tenemos aquí en nuestro pueblo, en Lora y en Setefilla. Hoy, cuando en educación está en crisis el asignaturismo o el conocimiento enlatado de los libros de texto, está, podríamos decir, en auge los proyectos de investigación, la salida del aula, el buscar conocimiento en la calle, en la vida, y por tanto está en auge, podemos decir, el aprendizaje constructivista. Bueno, pues en este contexto es donde el profesor de Historia del Instituto Guadalquivir, Antonio Jesús Díaz, ha presentado un proyecto de investigación que tiene el reconocimiento y la aprobación de la Consejería de Educación dentro del marco de lo que se llama Andalucía Profundiza, y que está llevando a cabo junto con un grupo de alumnos de tercero y cuarto de la ESO. El título de este proyecto de investigación es muy sugerente y a mí me hace gracia, es simpático. El título es "Y yo sin saber que vivo en una antigua ciudad islámica", y el subtítulo "Estudio de los castillos de Lora del Río, Setefilla y del filósofo Ben Arabí", que después veremos quién fue este personaje. Buenas tardes, Antonio Jesús. Buenas tardes, Federico, ¿qué tal? Pues eso digo yo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues estupendamente, muy contento de estar aquí contigo y de esa presentación tan buena que has hecho, de la necesidad que tenemos hoy en día de salir un poco del currículum que se nos impone y profundizar en el conocimiento del pasado de nuestro pueblo, que al final es lo que vemos día a día. La microhistoria, que hoy está muy en boga por alguna historiografía como la italiana o la francesa, pretende básicamente eso: conocer nuestras señas de identidad, nuestras raíces, porque si no, no podremos conocer nada. En ese marco es el que nosotros inscribimos este programa, Andalucía Profundiza. Pues Antonio Jesús, nosotros estamos muy contentos de que tú hayas venido aquí a este instituto y que te hayas embarcado en esta aventura. En este proyecto he podido leer lo siguiente: nos proponemos un acercamiento al pasado islámico de nuestra ciudad, refiriéndote aquí a Lora del Río,
a través de la figura de Ben Arabi y de los castillos de Lora y de Setefilla, con investigaciones desde un punto de vista histórico, artístico y epigráfico, ya que podemos encontrar inscripciones en sus paramentos, y del estudio de la futura remodelación del castillo de Lora del Río. Esto dice taxativamente en tu proyecto. Bueno, ¿qué te motivó a formular este proyecto, Antonio? Me motivaron varias cosas. La primera de ellas es el desconocimiento que se tiene en muchos pueblos sobre nuestro pasado islámico, y es algo que es verdaderamente paradójico. Paradójico porque mucho de lo que somos hoy en día, los españoles y sobre todo los andaluces, se lo debemos al mundo musulmán. Ha habido desde siempre un rechazo, una cierta islamofobia, todo aquello que olía a pasado árabe y no tiene sentido para nosotros. Entonces, me propuse en primer lugar un esfuerzo de reconciliación con este pasado nuestro que nos enriquece, nuestras costumbres, nuestra forma de vivir, nuestra idiosincrasia como andaluces y como sevillanos en definitiva, o cordobeses en mi caso, tiene mucho que ver con nuestro pasado. Y por eso no tiene sentido que olvidemos esta parte, porque esta huella sigue presente en nosotros y teníamos que recuperarla de alguna forma. Más si cabe en Lora del Río, que tenemos todavía restos materiales de este pasado. Algunos restos de ellos han sido un poco edulcorados. Ya saben ustedes que cuando llega la conquista cristiana se tiende a borrar todo pasado musulmán. En el caso de Lora del Río, los minaretes se convierten en campanarios. En el caso, por ejemplo, de Sevilla, barrios como la antigua Medina o la antigua Judería se convierte en el barrio de Santa Cruz. Fíjense ustedes lo paradójico, ¿no? Un barrio musulmán se convierte en la Santa Cruz. Y por eso vamos a estudiar, como digo, los puntales principales de este pasado islámico. ¿Cuáles son esos puntales? Pues principalmente el castillo de Lora del Río, que es verdad que está muy deteriorado, pero conserva la esencia de lo que fue y nos hace ver lo que en su día fue la grandeza de este pueblo y de este pasado musulmán. También el castillo de Setefilla, donde podemos incluso encontrar inscripciones epigráficas, también las estudiaremos. Y también lo que haremos será el estudio de un filósofo, Ben Arabi, que si quieres lo comentamos ya o si no lo dejamos más para adelante. Ben Arabi fue un filósofo que nace en Murcia, pero que estudia en la madrasa, en la escuela de Lora del Río. Ben Arabi fue un pensador, fue un místico, digamos, fue un sufí al Islam, lo que un místico es el cristianismo. Un pensador que quiere una experiencia directa con Dios. Lo importante de Ben Arabi es que muestra un mensaje de tolerancia, de solidaridad, de unión entre comunidades. Y algo que es muy importante en la sociedad de hoy en día, en una sociedad en la que la crisis actual está llevando al florecimiento de nacionalismos que pretenden una separación entre los ciudadanos. Ben Arabi proponía todo lo contrario, proponía una unión, una tolerancia entre todos aquellos a los que se consideran hijos de Dios. Entonces, este mensaje de respeto, de tolerancia, es muy importante para los alumnos de hoy en día y algo que los alumnos deben conocer. Y por eso todo esto al final nos fue llevando a un proyecto que empezó siendo muy modesto, pero que con la ayuda del profesor de aquí del IE Guadalquivir, de Eduardo, que ya me puso en contacto tanto contigo, Federico, como con otras personalidades, este proyecto se fue haciendo más grande y está siendo muy ambicioso y estamos muy contentos de poder realizarlo. Este personaje del que habla, Ben Arabi, aunque nació en Murcia, pero su aprendizaje en una época fundamental de la vida, que fue su época infantil y adolescente, la hizo aquí en una madrasa de Lora, allá por el siglo XII, y en Carmona. Los chavales, me habías comentado anteriormente que los chavales ya tenían hecho un itinerario de las rutas, desde su nacimiento hasta su sitio de enterramiento actual, que es en Damasco, en Siria. Ya tienen adelantado algo los chavales sobre esto, sí, ¿verdad? Los chavales están muy interesados con esta figura, una figura que además aprende Ben Arabi. Una de sus maestras fue Fátima de Córdoba, una mujer, para que se nos olvide un poco, ¿no?, de el rechazo que tenemos de que el mundo musulmán es un mundo que ha desplazado históricamente a la mujer. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nosotros hemos estudiado esta ruta y además se van a hacer a través de un programa informático, se va a crear una especie de senda
que comience en Murcia y termine en Damasco, por la cual los alumnos irán conociendo aquellos lugares donde Ben Arabí estuvo y se le hará diferentes preguntas sobre su modo de vida de esas ciudades, su cultura, que aprendió Ben Arabí en cada una de estas zonas, etc. Bueno, ya hemos hablado un poquito de los objetivos que se persiguen, en qué consiste el proyecto. Vamos a hablar ahora de los protagonistas. Fundamentalmente, los protagonistas son los niños y tú. Háblanos de los cuántos alumnos son. Pues son 20 alumnos en total. 20 alumnos y alumnas de tercero y de cuarto de la ESO. Que provienen de 3 cursos de tercero y de un curso de cuarto. Pues, háblanos de ello, cómo has conseguido motivarlos, por algo que en principio, pues bueno, parece que no entra dentro de los intereses de un joven de hoy, ¿no? Pues motivarlos, pues básicamente le hemos comentado la importancia de conocer el pasado de nuestro pueblo. Yo que sé que conoce a un paisano mío, Antonio Manuel siempre habla de las gafas de ver. Tenemos que ponernos las gafas para ver. Si yo paso por el castillo de Lora y no reparo en que aquello es una muestra tangible de la grandeza de mi pueblo, yo no lo veo. Sin embargo, si yo tengo un proyecto en el cual voy a investigar, voy a conseguir poco a poco ir descubriendo ese pasado, eso va a ser algo que me va a motivar a mí para seguir creciendo, no solamente como ciudadano de Lora del Río, sino también como conocedor precisamente de esta grandeza, ¿no? Y de interiorizarla y de hacerla ver a todos mis demás compañeros. Entonces, a través de digamos, de una charla que tuve con ellos, fue saliendo poco a poco este interés en conocer el pueblo. Y sobre todo eso, que se pongan las gafas de ver todo aquello que hasta ahora le había pasado desapercibido. En todos los proyectos hay una manera de trabajar, que se llama metodología, y unos lugares donde trabajar, que son trabajos de campo. Háblanos un poquito de la metodología y del trabajo de campo que tienes previsto. Pues bueno, que ya habéis empezado y que queda todavía por continuar. Bien, esta metodología que llevan a cabo estos alumnos y alumnas, una metodología activa, participativa, y en la cual se basa mucho en el aprendizaje, digamos, por descubrimiento, algo que está muy en boga hoy en día en los proyectos educativos, como el proyecto precisamente Andalucía Profundiza. Formo pequeños grupos con ellos y estos pequeños grupos tienen que ir analizando diferentes elementos. Lo primero que vamos a hacer es una aproximación al estudio de la filosofía árabe como forma de pensamiento, como forma de vida, y luego también a la cultura material del mundo islámico. Esto lo vamos a hacer fundamentalmente, como ya digo, en el castillo de Lora del Río, el cual previamente iremos al ayuntamiento porque gracias a la colaboración de Araceli Montoto se nos va a enseñar el proyecto no tanto de remodelación sino de consolidación que se va a llevar a cabo desde el ayuntamiento. También el 28 de abril tenemos pensado asistir junto con el ayuntamiento a una visita al castillo de Setefilla, la cual Araceli Montoto también lo va a contar un poco. Y el 8 de abril vamos a asistir a unas jornadas medievales que se realizan en el castillo de Almodóvar del Río, de mi pueblo, y que básicamente sería una recreación de cómo pudo ser aquella vida islámica. Estos son los puntales principales. A partir de aquí, pues, digamos, es el comienzo. Luego puede surgir muchísimas cosas. También pretendemos que toda la información quede recopilada en un blog que vamos a llevar a cabo. Este blog lo van a escribir los alumnos, o sea que ellos mismos van a tener que hacerse responsables del desarrollo del proyecto y de plasmarlo, como digo, en el blog. Y también lo he propuesto al centro y el director Carlos ha estado de acuerdo que hagamos una jornada cultural en el día de Guadalquivir en el cual mostremos el resultado de toda esta investigación que estamos llevando a cabo. Entonces es muy importante, yo creo que por eso, porque ellos están investigando, ellos lo están elaborando, están seleccionando, se están haciendo una idea de cómo fue aquel mundo y luego también lo están transmitiendo. Cuando tú transmites una cosa, cuando tú la interiorizas y la transmites, es algo que no se olvida. Al contrario que los aprendizajes que aprenden por el libro de texto, como se solía hacer. Entonces, ese cambio metodológico que se está dando hoy en los institutos me parece muy interesante. Antonio Jesús, ¿y con qué recursos y medios, recursos humanos y medios materiales contáis para llevar a cabo este proyecto? Pues los recursos económicos los aporta la Junta de Andalucía. Este programa es muy interesante, por eso mismo la Junta de Andalucía
aporta un capital que deberá ser empleado para realizar, digamos, la investigación. En nuestro caso, pues va a sufragar el autobús Almodóvar, la entrada al castillo, y básicamente sería eso. Luego también, cuando hagamos la jornada cultural, pues lo que pretendemos es, en esta recreación del pasado musulmán, pues traer a lo mejor platos típicos, costumbres, digamos, los trajes típicos. Entonces, claro, eso requiere un desembolso económico. Luego también, si hacemos murales, si hacemos presentaciones, eso también requiere un gasto que afortunadamente nos van a sufragar. Y después pues, cuentas con una serie de personas como Ramón Barragán, Araceli Montoto. Contigo a mí también, que me ha servido sobre todo de guía para llevar a cabo este proyecto. Araceli, que también se ha comprometido, Ramón Barragán, que va a dar una charla sobre el filósofo Ben Arabí, que fue discípulo de Abu Madian, sobre el cual del cual él es un experto. Exactamente, Ramón es experto en Abu Madian, y además ha creado conferencias, digamos un simposio, una jornada mundial acerca de Abu Madian allí en Cantillana. Es decir, contamos la verdad con mucha gente que se ha ofrecido, y yo estaré eternamente agradecido por esta ayuda. Bueno, y tiempos. ¿En qué tiempo tienes previsto que se desarrolle o en qué etapas piensas hacer? Pues este proyecto tiene que ser realizado en un curso académico. Nosotros lo vamos a realizar entre el mes de marzo y junio, y en junio ya está la última semana, la penúltima semana va a ser cuando pongamos todos los resultados. Aparte de esto, cada semana nosotros en el blog vamos a irlo actualizando y vamos a ir subiendo toda la información pertinente, los vídeos de las conferencias, las fotos que echen los alumnos, sus comentarios, sus reflexiones y todo eso. Bueno, ya has hablado que los resultados y la publicación y la difusión, ya has hablado algo de eso, has hablado del blog, de una posible semana o jornada, pero explica un poquito, si te parece bien, cómo vaya a difundir los resultados de esta investigación. Exactamente. Yo sobre todo lo que quiero que esto sea un punto de partida. Ya has comentado al principio, ¿no?, este vacío de memoria que se tiene en algunas zonas sobre la época islámica, y yo creo que aquí en Lora del Río queda mucho por hacer. Nosotros desde nuestra humilde aportación vamos, digamos, a sembrar un poco el camino, abonar el camino, pero solamente el punto de inicio. Aquí queda mucho por hacer. Entonces, la difusión pues será, nosotros queremos contar con el apoyo del ayuntamiento para que todo lo que estamos haciendo les dé una difusión. Nos parece muy interesante. En esta jornada que te digo que realizaremos aquí en el IE Guadalquivir, pretendemos que todos los grupos vayan, quizás sea en la biblioteca, nosotros en la biblioteca hagamos una recreación del arte islámico, las costumbres, sus modos de vida, etcétera, de manera que cada curso entre en la biblioteca, conozca, escuche la música, se sienta dentro de este mundo, y entonces esto yo creo que es una difusión bastante buena. Es decir, que todo un instituto, que cerca de 500 alumnos conozcan esto, es bastante importante. Pero como ya te digo, no solamente puede quedar aquí, esto no es la vida real está fuera. Por tanto, el blog va a servir para exteriorizar, digamos, esta información. Antonio, eso para ya ir terminando, que se nos está acabando el tiempo, ¿por qué crees tú que este vacío de esta época tan larga de la historia de España, de Iberia, de la península ibérica, de Andalucía, es tan desconocido? Hay cierta islamofobia que se confunde, que se confunde con lo que no es. Exactamente. El Islam no es yihadismo, el Islam es un alegato a la paz, igual que el cristianismo no son las cruzadas. Es decir, no podemos confundir una cosa con otra. Hay un vacío porque con la conquista cristiana se tiende a crear el Estado moderno, y en ese Estado moderno no cabía lo diferente. En ese Estado moderno había que homogeneizar la población. Tú tenías que ser castellano parlante, debías ser católico, y todo lo demás quedaba fuera. Entonces, la gente que no entraba dentro de eso tenía dos opciones fundamentalmente. Una es irse y otra opción es quedarse. Pero quedarse enmascarado como un nuevo cristiano. Entonces, ¿cuál es el problema? Te estás refiriendo a los moriscos. Exactamente, los moriscos, ¿no?, que también Antonio Manuel habla mucho, ¿no?, de esa huella morisca que nos queda.
Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda reivindicar con orgullo este pasado. Nos queda no escondernos de qué, estamos en el siglo XXI. Nosotros tenemos la madurez suficiente como pueblo andaluz de reivindicar este pasado que realmente nos engrandece. Y ha llegado el momento. Ha llegado el momento de que lo hagamos nosotros los profesores y de que tomen el testigo nuestros alumnos. Por eso la importancia, digo, de empezar por aquí. Esto debe ser un comienzo, pero creo que un comienzo importante. Pues, Antonio Jesús, nos gustaría seguir charlando, ya lo haremos en otra ocasión, cuando se termine parte del trabajo que habéis iniciado. Y ahora vamos a pasar a la conferencia que el profesor Ramón Barragán tiene previsto realizar a los alumnos sobre el tema este. Estupendo, estamos expectantes. Pues nada, pues muchísimas gracias y la verdad es que es un placer y es una alegría que profesores jóvenes como Antonio Jesús Díaz, que aunque él no es nacido en Lora, pero está trabajando en Lora y ahora mismo es loreño más. Exactamente. Pues embarque en estas aventuras, que abra las puertas del aula, que se implique en proyectos de investigación y desde luego esto es salud, alegría y buena pedagogía. Así que nos alegramos mucho de eso, lo queremos compartir con vosotros y hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes. Bueno, pues como ya nos ha contado el profesor de Historia del IE Guadalquivir, Antonio Jesús Díaz, la primera sección del proyecto de investigación sobre la época andalusí en Lora del Río ha sido inaugurada con una conferencia del profesor Ramón Barragán sobre la época de Al-Ándalus y sobre el ilustre loreño del siglo XII, Aben o Ibn Arabi. ¿Y quién es el profesor Barragán? Pues Ramón Barragán Reina tiene un amplio y extenso currículum como docente, tanto en primaria como en secundaria, escritor, investigador, es miembro de la Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, tiene escrito muchos artículos, análisis sobre la situación andaluza y española y tiene varios libros escritos, entre los que vamos a destacar La Casa de Contraviesa, Cantillana, Segunda República, La Esperanza Rota, Abu Madián, el maestro de maestros. Otro libro es De la clandestinidad a la libertad conquistada, Lucha obrera en la Vega Media del Guadalquivir, de la época de Franco, etc. Buenas tardes, don Ramón. Buenas tardes, amigo Federico. ¿Cómo estamos? Bien, hemos estado en Lora ahora con estos alumnos. No es la primera vez que tú vienes a Lora, ¿verdad? No, ya desde hace mucho tiempo venía muy asiduamente a Lora por aquello de las actividades docentes y sindicales. Ramón, acabas de dar una conferencia a 20 chavales y chavalas de segundo y tercero de ESO, que participan en el proyecto de investigación sobre la historia de los castillos de Lora y sobre este personaje que después hablaremos de Ibn Arabi, maestro sufí del siglo XII que vivió en Lora un tiempo. ¿Qué te parece en el que un profesor con 20 alumnos se embarque en un proyecto de investigación? Bueno, me parece perfecto en el sentido de que para mí el conocimiento de este proyecto ha sido algo admirable, algo desconocido, algo único, podríamos decir, y una gran maravilla que un IES, en este concreto, el IES Guadalquivir, se lance a esta aventura de conocimiento de una época de nuestra historia muy importante, tan importante como es la época andalusí, desde el siglo VIII hasta el siglo XII, y la cultura que lleva consigo, que pase parte de nuestra historia, parte de nosotros mismos, nos guste o no nos guste. Bueno, Ramón, ¿y cómo fue que tú te embarcaste en la investigación
de Abu Madian, el amigo de Dios, del que después vamos a hablar. ¿Cuáles fueron tus motivaciones para conocer el mundo musulmán? Y sobre todo, podríamos decir, los españoles, entre comillas, de aquella época, es decir, los andalusíes que vivían, que habitaban en la península ibérica. ¿Cómo fue? En primer lugar, para mí es una atracción. La atracción por el mundo andalusí la he tenido siempre desde, yo creo que desde que leí y estudié por primera vez, aunque no viniera como a mí me gustaba, y por eso mismo, para llevar la contra y hacer lo contrario de lo que veía en los libros, pues me dedico a estudiar, a conocer, a saber, a conocer esos hombres que son parte de nuestra historia, como Abu Madian es un cantillanero más del siglo XII, que fue musulmán, porque era entonces, y que fue, y Aben Arabí y otros muchísimos, que nos aportaron tanto. Sí, pero el desconocimiento de los medios, o mejor dicho, la forma de tratar los medios de comunicación y muchas veces la gente que nos rodea y tal, el mundo, aquel mundo me llevó también a buscar, a encontrar y a ver su importancia cultural. tú has hablado en la conferencia que has pronunciado de 4 inmersiones. Cuando tú abriste la caja de Pandora del mundo musulmán y sobre todo de la época andalusí, tú has dicho que hiciste 4 inmersiones. Totalmente. La primera fue en el Islam. Y empezaste a conocer el Islam. Primero el Islam, porque el Islam que nos dicen o que tú conoces a través de los medios es un Islam insulso, y además parece que allí todo es lo mismo, igual que cuando ellos, parece ser que ellos ven en nosotros a todos iguales. No, mire usted, ¿cuál fue el Islam genuino predicado por Mahoma en el siglo VII, cuando él cree que tiene esa inspiración y la transmite a los demás? Pues mire usted, hay que ir a las raíces. Para mí, en mi libro, hay un capítulo entero dedicado a ese Islam genuino, que no tiene nada que ver en absoluto con lo que se nos dice o lo que está aquí en la mente de mucha gente. El Islam es una religión fundamentalmente de la paz, porque Islam es paz, y de mejora de nuestro interior, de nuestra forma de ser y de nuestra relación con los demás. En la segunda inmersión que hiciste fue dentro del Islam conocer el sufismo. Claro. ¿Por qué? Porque inmediatamente descubro que Abu Madian, que era el que realmente me lleva por saber que existió en Cantillana, que nació en Cantillana, Abu Madian era un sufí. Mi pregunta fue, ¿y eso qué es? Para descubrir un mundo de una riqueza espiritual impresionante. Un capítulo entero está dedicado al sufismo. Es decir, ¿a qué es el sufismo y la historia del sufismo? Para mí ha supuesto mucho. Ha supuesto un conocimiento de una espiritualidad que para mí no existía, pero que abre unas posibilidades inmensas para cualquier persona, sea o no sea musulmán. Independientemente de las creencias que pueda tener, su conocimiento y su aportación a cada persona y a la humanidad en general me parece admirable. Después, si te parece, seguimos profundizando un poquito en el sufismo. Otra tercera cosa que tuviste que hacer es empaparte bien del siglo XII y sobre todo de la sociedad andalusí en general, ¿no? ¿Nos puedes dar, Ramón, unas pinceladas globales, generales, de cómo era esa sociedad andalusí? La sociedad andalusí, la anterior, podríamos decir, anterior al siglo XII, y también, lógicamente, en el siglo XII, porque se mantiene como cultura fundamental, es una cultura tolerante. Es un Islam tolerante donde cristianos y musulmanes vivían, y de hecho Sevilla mantuvo sus obispos y mantuvo su comunidad cristiana pues hasta el siglo XII, desde el siglo VIII. No se puede pensar en que fueron aniquilados ni quitados de en medio. Tenían plena vigencia y además plena libertad de culto y de estar. Es verdad, como en todos los lugares, siempre ha habido momentos de mayor o menor inquina o enfrentamiento o represión, según el carácter muchas veces de los propios gobernantes. Pero esa era la tónica general. La aportación cultural, tanto de musulmanes
como de mozárabe, cristiano, mozárabe o judío, impresionante y muy importante. La literatura española nace ahí, nace del mozárabe. La jarcha, la famosa jarcha, todas terminan con unos versos que están escritos en mozárabe, en el romance andalusí, que perdimos, que en el siglo XIII perdimos absolutamente cuando el castellano se impuso, pero que existió durante todo el tiempo musulmán. Es decir, digo esto, y el propio idioma árabe tiene unas connotaciones especiales. Se habla del árabe andalusí, y de hecho, en cualquier libro se puede decir, proviene del árabe o del árabe andalusí. Mire usted por dónde. Hay una impronta andalusí muy fuerte en la cultura y en esa tolerancia y mezcla de culturas, sin enfrentamiento. El siglo XII es distinto. El siglo XII comienza lo que se llama la intransigencia de unos y de otros. El siglo XII, con la llegada de los almorávides, hombres del desierto, con sus turbantes negros, y su rigorismo religioso, van a ir directamente contra las comunidades cristianas. Y de hecho, muchas de ellas van a terminar en Marrakech desterradas, o en cualquier otro sitio del imperio que fundan, ¿no? Y cuando llegan los almohades, a mediados del siglo XII, va a pasar igual. Es decir, no solamente contra los cristianos, sino contra los judíos. Con lo cual, la tradicional tolerancia y mezcla de culturas existentes se va a ir perdiendo. Por supuesto, cuando después, en el siglo XIII, los reinos cristianos, fundamentalmente el reino de Castilla, conquista todo el valle del Guadalquivir, la intolerancia va a ser, al contrario, contra los musulmanes, los que van a ser los mudéjares. Va a empezar, a partir del siglo XII, un momento de intransigencia de unas culturas con otras y de unos contra otros. Y las cruzadas están en medio. Pensar que el siglo XII es el siglo de las cruzadas, que es el siglo de la guerra santa de los cristianos contra los musulmanes para recuperar Jerusalén. A base de todo lo que una guerra supone, y de matanzas, y de injusticia a montón. Profesor Barragán, ¿por qué desconocemos tanto estos periodos amplios de la historia de nuestra piel de toro, nuestra península ibérica? ¿De qué fuente has bebido tú? Vamos a ver, Para hoy día hay indagar todo eso, hoy día hay muy buenas aportaciones a la historia de Al-Ándalus. Estaba ahí la historia general de Al-Ándalus de González Ferrín, que merece la pena que la conozcamos y por consiguiente te aporta una visión nueva. Está la historia de Andalucía, que también se editó en su momento con otra, es decir, que te aporta una gran cantidad de elementos históricos. Hay ya muchas, si quieres, puedes. Si quieres, si no quieres, pues te puedes quedar con lo que ya sabías, ¿no? Pero hay muchos elementos posibles. Hombre, lo digo porque en nuestros archivos históricos, normalmente... No, en los archivos municipales no hay nada de la época medieval. Solamente a partir de cristianos, en tal caso, del siglo XIV para acá. Exactamente, 13, 14... Pero antes no, antes no existe nada, eso sí es verdad. Exactamente. Y parece que la época esta anterior a la llamada Reconquista, parece que no ha existido. Claro. Aunque esa es nuestra gran incógnita, es decir, ese periodo se desconoce, ese periodo no se aprecia, y no se aprecia, pues, lógicamente, por consiguiente, queda ahí como muerto. La riqueza que nos aporta, inmensa. Y como yo digo siempre, lo que le aportó el Islam español o la cultura andalusí a Europa, hizo que en Europa floreciera el Renacimiento. Los debates en París sobre Averroes, el último de los grandes filósofos andalusíes, hizo que se alumbrara el debate filosófico en Europa, que se había muerto desde hacía varios siglos. Y eso, las matemáticas, cuidado, la ciencia de la botánica, la medicina, los tratados médicos,
musulmanes hicieron posible el desarrollo de la ciencia, de la medicina en toda Europa. La filosofía y la espiritualidad. Son hijos de esa espiritualidad, sin llamarle sufismo, pero hijos de esa espiritualidad, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, hasta San Francisco, que conoció de primera mano a determinados sufíes. Y eso les aporta, y les aporta un valor intrínseco. Y para colmo, cuando te enteras que, por ejemplo, en todo lo que es el norte de África, en Marruecos, la música clásica sigue siendo la música andalusí, pues tiene una vigencia y una virtud. Y ahora descubrimos que nuestro flamenco no tiene no tiene tanta lejanía, ni mucho menos, sino mucha cercanía con la música andalusí, que todavía se practica en el norte de África. Pero hay una gran simbiosis entre uno y otro, porque las dos orillas, la orilla africana y la orilla europea, nunca han estado, mejor dicho, eran muy permeables en épocas anteriores. Y la cultura es prácticamente similar en el norte de África y entre nosotros. Bueno, pues, no hay tantas diferencias. Y toda esa línea de investigación que abriste en tu vida fue a partir de un cantillanero del siglo XII que se llamaba Abu Madián, y que en tu libro tú le llamas Abu Madián, el amigo de Dios, un maestro de maestros. Y esa fotografía es la puerta de su mezquita entre Mecén, que está en Argelia. Esa es la puerta de su mezquita, es una maravilla, porque los tremencinos y los norteafricanos lo han considerado siempre una gran persona al cual han ido a su tumba a peregrinar. Y allí poco a poco hicieron su mezquita, su minarete, su mausoleo, su amán, es decir, el baño árabe, es decir, tiene un conjunto. El baño árabe no se utiliza y además se estropeó, y por un atentado terrorista que en el año 90 hizo el Frente de Liberación argelino, y después tuvieron que, porque claro, esta gente terrorista están en contra de todos estos grandes hombres. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí en este libro tienen condensado muchísima información, y relacionado con Abu Madián está un loreño del siglo XII también, que resulta que fue discípulo de Abu Madián y que se llama Iz Arabi. De Murcia. Nació en Murcia, pero vivió aquí sus años juveniles y sus conocimientos literarios y demás aquí en las madrasas de Lora. Realmente Iz Arabi viene a Sevilla con 8 años, por lo tanto era un niño. Él se cría, podríamos decir, su juventud y su madurez la alcanza aquí, en estas tierras, Sevilla, Lora y también Carmona. Es decir, son los sitios donde él estudia y se desarrolla. Es curioso, Aben Arabi no conoció nunca en persona a Abu Madián. Nunca. Dice él que un sufí le transmitió una visión que tuvo donde le dijo: nunca Dios no permitirá que tú te encuentres físicamente con Abu Madián, pero sí espiritualmente y en el plano sutil, como le llama él. Él nombra a Abu Madián más que a cualquier otro en sus libros. La transmisión de su enseñanza, ya cuando estaba aquí en Sevilla, de los muchos que iban y venían, Abu Madián estuvo 20 años en Bujía enseñando. Pues de los muchos que iban y venían del norte de África a Sevilla, van transmitiéndole las enseñanzas de Abu Madián y va creando en él una amistad impresionante, un amor fuera de serie, de tal forma que lo considera, junto con Jesús de Nazaret, su segundo gran maestro. El primero Jesús, el segundo Abu Madián, sin haberlo conocido ni a uno ni a otro físicamente. Sí, Ramón, tanto Abu Madián como Ben Arabi
eran maestros espirituales sufistas. Sí, Lo sufí. más breve posible, explícanos lo más sustancial, el corazón del sufismo. Pues el sufismo es el corazón del Islam, dicen muchos sufíes. Y el sufismo es, en definitiva, el viaje que realiza una persona de reencuentro o de su interior y de reencuentro con Dios. Punto. Es decir, ese viaje, que es en definitiva como una escalera subida peldaño a peldaño, donde hay una lucha contra el yo y el egoísmo personal y una adquisición de valores y de virtudes esenciales como son desde la humildad, la generosidad, el amor a los demás, la entrega, etcétera, etcétera, hasta la sinceridad. Y para el mundo musulmán la sinceridad es transparencia. Pues hay un camino muy largo, una escalera que subir, y eso es el sufismo. Esa escalera guiado por un maestro espiritual que guía a cada alumno para que suba esa escalera, que en definitiva es buscar la perfección, buscar la realización personal y el encuentro místico con Dios, con Alá. Ramón, y a ti, personalmente, ¿qué ha supuesto para ti el descubrimiento de la espiritualidad de estos dos grandes maestros, de Abu Madián y de Ben Arabi? Pues el descubrimiento es muy fácil y aunque no tengamos mucho tiempo, simplemente lo he hecho con los alumnos, que es esa inmensa y preciosa poesía de Ben Arabi, que se abre a todos los demás, y que él mismo dijo: hubo un tiempo en que yo censuraba a mi prójimo si su religión era otra distinta. Y dice una poesía: soy capaz de acoger a cualquiera de entre las diversas formas. Mi corazón se ha tornado. Es prado para Garcela, convento para el monje, para los ídolos, templo, Kaaba para el peregrino. Es las tablas del Torá, es el libro del Corán. La religión del amor, sigo a donde se encamine. Qué bonito. Esa religión del amor, en definitiva, esa humanidad basada en el amor a los demás y en la entrega, creo que es fundamental. Y para mí Abu Madián, simplemente un rajito pequeño, que es sus enseñanzas hoy día, para mí, y creo que para el mundo musulmán en general, aparte de lo que significa el amor universal, que se parece mucho a las enseñanzas de Jesús, son un estímulo a vivir con libertad y autenticidad, una llamada a liberarnos de la tiranía del egoísmo personal y a elevarnos por encima del mundo material, y es un antídoto contra todo fanatismo y todo sectarismo. Creo que eso es importante hoy día tenerlo en cuenta frente a una imagen del Islam totalmente contraria. Bueno, el mismo Ben Arabi tiene en sus escritos una exaltación a la figura de la mujer impropia de la época. Totalmente. Diciendo ya en aquella época el derecho que tenía la mujer a la igualdad con el hombre. Totalmente. El hombre y la mujer, dice que para él eran absolutamente iguales en términos de potencialidad humana. Eso es una cosa clarísima. Y su concepción conyugal de matrimonio era binaria, en el sentido donde el hombre y la mujer estaban emparejados y juntos en una misma unidad cósmica, no separados ni distintos. Ten presente que sus palabras muchas veces son muy filosóficas en el sentido teosofista, es decir, sí. Y él decía que la realidad humana, hay una sola realidad humana, única para todos los seres, sean hombres o sean mujeres. Los dos géneros son iguales y la mujer está cualificada para realizar las mismas ocupaciones que el hombre y posee la actitud para la práctica de todas las actividades intelectuales y espirituales del hombre. Un adelantado demasiado. Yo creo que estaba bien la cosa. O sea, adelantado a su época del siglo. Esto lo escribió en la primera mitad del siglo XIII, lógicamente. Ramón, tú fuiste el alma hace 1 año y medio de unas jornadas internacionales sobre Abu Madián, el maestro de nuestro paisano Ben Arabi, en el 900 aniversario de su nacimiento, concretamente en noviembre de 2016.
fueron organizadas por el Ayuntamiento de Cantillana en colaboración con la Universidad de Sevilla, con la Fundación Tres Culturas, pero donde tú tuviste un papel relevante. Háblanos un poquito de la importancia que tuvo esta jornada o este congreso internacional. Hombre, vinieron gente de todo sitio. Vino gente de Argelia, de Túnez, de varias universidades españolas. Vino Bentúnez, Yalep Bentúnez, una gran figura internacional que vive en Suiza. Vino expresamente a Cantillana desde Frankfurt, en avión casi expreso, para dar la charla. Es el escritor de este libro, que se llama El sufismo corazón, de Islam. Merece la pena. Y vinieron mucha gente de una gran variedad, gente de Córdoba, de Oviedo, de Murcia, de Sevilla. Es decir, por eso le dimos carácter internacional. Iba a venir uno de Marruecos que no pudo venir por razones, pero también se tuvo su ponencia en cuenta en el Congreso, en la jornada. Hombre, las jornadas supusieron un hito en la historia de Cantillana, creo yo. Lo que sí es verdad es la participación fue muy buena. Vinieron gente también de Argelia durante un día, tuvieron aquí un grupo de argelinos, vinieron gente de otros sitios, pero sí es verdad que todavía no hemos llegado al pueblo, a la gente sencilla, a la gente normal, no hemos llegado. Sí, Cantillana hizo una cosa aparte de estas jornadas internacionales, que yo creo que fueron un hito y tuvieron una gran importancia a todos los niveles, y también por la profundización y por las aportaciones de todos estos investigadores, ¿no?, que fueron muchos. Y sí hizo una cosa muy bonita. En la Semana Cultural del año 2016, en que hicieron todos los centros educativos, pusieron a 7 personajes de la historia de Cantillana. Y pusieron por primera vez como personaje de la Edad Media a Abu Madián. E hicieron un teatro recogiendo su vida y algunas cosas de sus enseñanzas. Lo hicieron autónomamente. Yo me alegré enormemente de que un grupo de cantillaneros escribiera el texto del teatro y lo interpretara para los niños. Fue representado en la Plaza de la Misericordia, en un lugar casi con aire, podríamos decir, aire musulmán, y para todos los niños. Eso, yo creo que, de tal forma que algún que otro niño le diga a su abuela: abuela, ¿tú no sabes quién era Abu Madián? Eso es lo que nos falta. Nos falta que se popularice el personaje, se comprenda, se sepa, lo mismo que podemos hablar de Andrés el Barquero. Andrés el Barquero es más conocido que Abu Madián en Cantillana, es lógico, ¿no? Pero bueno. ¿Tú crees, Ramón, que el paisano Ben Arabi tiene entidad suficiente, ha dejado un legado importante como para que aquí en Lora, aparte de este profesor y de estos chavales que han empezado la investigación, surjan más investigadores para conocer a este loreño, que aunque nació en Murcia, pero pasó su juventud aquí, en el reino de Sevilla. Y después estuvo en Lora, en Carmona. ¿Tú crees que valdría la pena que investigadores de Lora se lanzaran? Totalmente. Creo que totalmente, siempre que haya gente dispuesta. Y os doy un nombre para que pueda impulsar mucho mejor que yo toda esta historia y todo este proceso, que es Pablo Beneito, que está ahora en la Universidad de Murcia. Pablo Beneito, que está en la Universidad de Murcia, que es presidente y ha estado en una asociación fundamentalmente para la divulgación del pensamiento y de la obra de Arabi, y que merecería la pena que organizarais y os pusierais en contacto con él para amplificar aún más la figura y empujar a otros a que sigan trabajando. Él está dedicado a la cátedra de Abu Madián, o sea que él está dedicado a eso fundamentalmente. Y es bueno, yo creo que merece la pena que lo invitarais en algún momento. Ramón, tú a lo largo de la conferencia que acabas de dar has hablado de la importancia de la tolerancia, del respeto.
¿Tú crees que en estos momentos al Islam se le mira en general, como se merece, o hay una islamofobia oculta, traída muchas veces injustificadamente, pero por el llamado yihadismo terrorista? Sí, totalmente. Y en vez de disminuir, muchas veces aumenta por los atentados, por los que están cercanos en España, en Madrid, en Barcelona, tan cercanos en Londres, tan cercanos en otros lugares fíjate tú, los de Estados Unidos, o sea, tan cercano, ha creado muchas muertes, pero es que no nos olvidamos de que atentados de ese tipo hay todos los días en otros países de los cuales ni tenemos idea, allá por Somalia, allá por Ghana, allá por Nigeria, allá por Pakistán, allá por... todos los días. Esa intransigencia no solamente hacia el mundo occidental, sino dentro de ellos mismos, de los mundos, de los países que son islámicos o musulmanes. Ahora bien, el problema es que nos tenemos que superar y decir, no, eso no es el Islam, eso es una radicalización. Lo mismo que entre los cristianos hubo un momento en que había guerrilleros de Cristo Rey, que tenían la violencia por la violencia, y otros grupos, como la Triple A o la Inquisición. O la Inquisición, que fueron momentos violentos contra las poblaciones, por aquello de tal. Y en España hemos tenido nuestra transición, pues mire usted, hay muertos de unos bandos y de otros. Por lo tanto, habría que superarlo, pero la verdad es que es muy difícil en el sentido de que lo que se nos está transmitiendo constantemente es esa islamofobia. Menos mal que hay comunidades musulmanas en España que inmediatamente enarbolan su comunicado en contra, su estar al lado de la paz y de los españoles como uno más, etcétera, etcétera. Y una cosa que no podemos olvidar, hay 1.500 millones de seres humanos en la Tierra que respiran y viven el Islam. Y no el Islam terrorista, sino el Islam generoso, tolerante, pacífico, humano, a lo largo de toda la historia. Y eso está ahí, 1.500 millones. ¿Mire usted? Cuando se viven, Ramón, las religiones desde la pureza, desde la que están hechas, ¿es posible que haya su coexistencia pacífica y convivencia, o necesariamente tienen que estar enfrentadas? Mira, una de las cosas que a mí me llevó a descubrir con Abu Madian y el mundo sufí es que desde el interior de las personas nos podemos entender. Todas las personas, sean de la creencia que sea o no tengan creencia. Budistas, cristianos, musulmanes, y cristianos de las tres clases, porque hay de 3 o 4 clases que existen, lo mismo que hay musulmanes de más de 3 clases, lo mismo que hay budistas, que hay tal, hinduistas o ateos, nos podemos entender desde la interioridad y desde nuestro ser más íntimo, más personal. Claro, para eso hay que romper con el egoísmo, hay que romper con el egocentrismo y hay que romper pues con los intereses que determinan la esclavitud de las personas. Y con las manipulaciones. Y las manipulaciones. De los mensajes. Pues exactamente. Ya está, ahí estamos. Es posible, nos podemos entender, pero lo impiden. Hay muchos intereses en contra y lo impiden. Ya está. Pues con este mensaje de entendimiento, de esperanza y de rayo de luz en medio de tanta controversia, pues vamos a terminar esta entrevista con el profesor Barragán, y no porque hayamos tocado todos los temas y todos los palos, sino porque, bueno, porque en televisión las entrevistas pues tienen su tiempo. Ramón, muchísimas gracias por haber venido a la hora al Instituto de Guadalquivir, por haber motivado a los chavales A ver si es verdad. y a los adultos. Gracias a ustedes por haberme aguantado un ratito. Ha sido un placer. Claro. Pues esperamos que este proyecto que ha puesto en marcha el profesor de Historia del IE Guadalquivir, Antonio Jesús, junto con 20 chavales y chavalas,
de segundo y tercero de ESO, de tercero y cuarto de ESO, pues siga adelante, se entusiasme y consigan el objetivo que tienen propuesto, que es la reconstrucción de la historia de los castillos, tanto de Lora como el de la Virgen, y también el acercamiento del conocimiento, de la investigación de este paisano nuestro, de Arabí, o también, según nos ha dicho Ramón, Aben o Ben Arabi. De esas tres maneras se puede decir. Y que esa investigación llegue a buen puerto y que en su momento pues podamos contar bien audiovisualmente o bien por escrito, a través de libros, con todo el legado que tenemos de esta parte de la historia de la cual hay tantas lagunas. Le damos las gracias también a Antonio Jesús por haberse embarcado en esta aventura con los chavales, con los alumnos y las alumnas, que para eso también hay que tener espíritu aventurero. Así que ánimo y esperemos que en su momento podamos ver los resultados. Hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes.